de zootecnia. Maestro en Ciencias por el Colegio de Posgraduados y doctorado por Purdue University, ambos posgrados en Economía Agrícola. Ha sido profesor investigador titular en el Colegio de Posgraduados desde 1974 en las áreas de análisis económico de inversiones, políticas públicas y métodos cuantitativos, institución de la que fue director general. Ha impartido cursos en el propio colegio y otras instituciones de alto prestigio nacional. Es autor de varios libros y numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales especializadas en economía agrícola, destacando su último libro titulado ¿Qué hacemos con el campo mexicano? Se ha desempeñado como profesor consejero de más de 25 estudiantes para la elaboración de sus tesis de maestría y doctorado, 4 de las cuales obtuvieron premios en certámenes nacionales. Otras vertientes de su carrera profesional son: actualmente funge como coordinador regional sur de la Financiera Nacional de Desarrollo. Fue subsecretario de Desarrollo Forestal y Agropecuario de la SACH en 1986-88. Vocal ejecutivo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del INIFAP. Director general del Colegio de Posgraduados 1995-96. Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla 93-99. Delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, delegado federal de la Secretaría de Programación y Presupuesto, diputado federal en la 52 legislatura del Congreso de la Unión de 1982-1985, presidente del Colegio de Puebla, coordinador de investigación, innovación y vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias. También director general del Servicio de Inspección y Certificación de Semillas. Entre las distinciones que ha obtenido a través del tiempo vale la pena mencionar el Premio Anual de Economía Banamex en 1976, con mención especial por investigación, mención honorífica en sus exámenes para obtener los grados de Ingeniería, Maestría y Doctorado, cuadro de honor en la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Obtuvo becas del gobierno mexicano para estudiar la licenciatura y la maestría en Chapingo y de la Fundación Ford para el doctorado en Purdue University. Entre sus actividades gremiales destacan como presidente fundador de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Economistas Agrícolas, vicepresidente de la Asociación Internacional de Economistas Agrícolas, presidente de la Asociación Mexicana de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario. Pertenece al Colegio de Ingenieros Agrónomos de México y a la Academia Nacional de Ingeniería AC, la Sociedad Mexicana de Ingenieros, en la que fue miembro del Consejo Consultivo, entre otras instituciones nacionales e internacionales. Como podemos ver, el doctor es una persona de amplia experiencia técnica, académica, gremial, institucional. Pues a continuación le cedemos la palabra con su conferencia magistral Situación actual del sector agroalimentario mexicano y expectativas de futuro. Adelante, estimado doctor Manuel Villaiza. Muchas gracias, Jimmy. Buenos días a todos los colegas agrónomos y felicidades por el Día del Agrónomo. Estamos iniciando prácticamente la semana y qué bueno que se les ocurrió hacer una semana para festejar el Día del Agrónomo, porque de verdad vale la pena festejar a los que están, a los que ejercen esta profesión, eh, que bueno, si estamos en ella es porque la amamos y la queremos. Permítanme presentarles una plática que presenté ya hace un par de semanas a funcionarios de la Financiera Nacional de Desarrollo, en un curso que se dio para para que entraran nuevas personas en las posiciones de agentes estatales. Quiero empezar con un poco de historia porque vale la pena dimensionar cómo se da todo lo que estamos viendo ahora y que vale la pena decir, bueno,
qué pasó, cómo se dieron estas cosas y qué es lo que y qué es lo que hicimos en aquel entonces, nuestra gente. La próxima, por favor. Estas son una serie de fechas que son fundamentales para el desarrollo del campo. En 1910 se inicia una lucha armada, en buena medida por la organización del campo, que era, si bien es cierto que era productiva, tenía una distribución muy injusta del ingreso. Entonces empieza una lucha armada y prácticamente desde el punto de vista para el campo, para nosotros, entre 1910 y 1930 se destruye toda la organización del campo en el país y se empieza la formación de una nueva. Y empieza la formación de una nueva, pues como producto de un movimiento armado que fue difícil, complicado, eh, muy costoso para el país, pero finalmente permitió que surgiera una nueva organización del campo. Ya en 1930 empieza un proceso de formación o de esquema de políticas públicas. Ahora le llamamos así. En aquel entonces le llamaban triunfos de la revolución, aportaciones de la revolución para el campo. Y estos son muy variados, desde el traspaso de la Escuela Nacional de Agricultura de Jacinto a Chapingo, que se da en el año 24, hasta la formación del Banco de México para dar una estabilidad monetaria al país, que era muy urgente y era muy necesaria, porque si no, cada grupo que entraba en una región o en una ciudad emitía sus propios billetes. Cuando ese grupo salía de esa región o de esa ciudad, pues esos billetes no valían. Entonces, lo que hace el Banco de México es que da estabilidad financiera y empieza a emitir billetes ya de la República. También se crea la Comisión Nacional de Caminos, la Comisión Nacional de Irrigación. Se empieza la investigación en esa época, ya en los años 30. Entonces, es decir, se van dando ya los diferentes eslabones para ir formando un campo muy productivo. Y sobre todo, una de las efectos más importantes, de las partes más importantes, es que hay una gran reforma agraria. Se afectan los latifundios y se distribuye. La reforma agraria fue particularmente importante en esas épocas porque entró a la producción, metió a la producción varios millones de hectáreas rápidamente. En un par de años, en unos cuantos años, las hectáreas sembradas en el país empezaron a crecer, 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 y eso fue uno de los, junto con los otros aspectos de políticas públicas, se dio ya un esquema. Para 1940 aparece un hombre, bueno, llamado Marte Rodolfo Gómez Segura, más conocido en el medio agronómico como Marte R. Gómez. Aparece aquí porque aquí es donde genera su máximo esfuerzo y su máxima contribución. Ya había sido secretario de Agricultura, don Marte, en el año 28, del 28 al 30, con el presidente Ortiz Rubio. Ya había sido secretario de Hacienda, ya había sido gobernador de Tamaulipas, pero aquí en esta posición de secretario de Agricultura es donde está, le digo, si él hubiera sido un músico, esta era su sinfonía más importante, la máxima de su este. ¿Qué es lo que hace don Marte? Bueno, cuando termina su periodo en 1946 con el presidente Ávila Camacho, el campo era el sector más poderoso de México. Era un sector vigoroso, dinámico, que producía eh, más de la mitad de los divisas que entraban al país entraban por exportación de básicos, exportación de alimentos básicos. Ahora,
¿Qué es lo que hizo don Marte? Marte Regómez era un hombre que entendía cuál era su posición en el tiempo y la circunstancia. Él entendía su tiempo y su circunstancia. Déjeme comentarle algo que no está escrito, porque nunca lo he leído. Es simplemente que yo me imagino a Marte R. Gómez platicándole al presidente Ávila Camacho, diciéndole, señor presidente, tenemos todos los elementos puestos sobre la mesa para hacer del campo un sector poderosísimo. Y su administración va a pasar a la historia como la que impulsó al campo y lo desarrolló de una manera espectacular. Y déjeme explicarle por qué. Tenemos reforma agraria, tenemos bancos, ya se habían creado el Banco Agrícola y el Banco Ejidal, tenemos investigación, tenemos estabilidad financiera, tenemos la Comisión Nacional de Caminos para abrir los caminos y sacar las cosechas, entrar y sacar insumos, sacar cosechas. Tenemos la Comisión Nacional de Irrigación para empezar a hacer unas represas y empezar a meter al riego a unas hectáreas en el campo. Sí, tenemos todo este conjunto y lo que necesitamos es apoyo político, inteligencia para operarlo y vamos a echarlo para adelante. Esto le repito, eso es invención mía, pero yo me imagino a don Marte platicándole esto al presidente Ávila Camacho. Y de alguna forma, el presidente Ávila Camacho le entendió, lo apoyó y lo impulsó. Bueno, eso es lo que hizo este hombre. Entendió su circunstancia y seguramente le dijo, mire, Estados Unidos va a entrar en la guerra mundial. Es indiscutible. No hay ni vuelta de hoja. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este país? Transformando toda su industria de paz en industria de guerra. Y está armando su equipo de soldados, su ejército, para mandarlo a pelear. ¿Quién va a sembrar los campos en Estados Unidos? ¿Quién va a abastecer de alimentos a estos ejércitos cuando están en Europa o en el Pacífico peleando contra los japoneses o los alemanes? Pues nosotros. Y entonces es como se da este florecimiento del campo. Así de, así de importante fue Don Marte. Así de importante fue esta época de fortalecimiento del sector. Cuando termina el presidente Ávila Camacho, entra el presidente Miguel Alemán en 1946 y estábamos ya en la posguerra. Se había terminado la guerra mundial en 1945, estábamos muy felices en aquella época porque ganamos la guerra, todos los países, incluyendo México. México participó relativamente poco en la parte armada, pero participó importantemente en cómo alimentar a los ejércitos de los propios Estados Unidos. Entonces, ya era economía de posguerra, era otra película, era otra circunstancia. En ese entonces, en 1946, se tenía un concepto muy claro en la mente de todos los países. Los países ricos son los países industriales. Los países pobres son los países agrícolas o rurales en general. Entonces, la lógica de esto en el pensamiento del presidente alemán es vamos a industrializar el país y a hacerlo más urbano que rural. Y empieza el proceso de transformación del país de rural, básicamente rural, a un país industrial urbano. El problema era, ¿con qué recursos lo hacemos? ¿Con qué dinero? ¿Con qué capital hacemos esta transformación? No había manera de acceder a los créditos internacionales porque estaban totalmente dedicados a la reconstrucción de Japón y la reconstrucción de Europa. Entonces dijeron, pues tiene que salir de los recursos propios del país. ¿Y quién produce? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el dinámico? ¿Quién es el que está generando riqueza en este país? El campo. Entonces empieza un proceso de transferencia de recursos de campo
a los centros urbanos industriales. ¿Cómo se hace? De manera muy simple, pero muy efectiva. En primer lugar, a través de la tasa de cambio internacional. Y uno se pregunta como agrónomo, bueno, ¿y qué tiene que ver la tasa de cambio con esto? Con nosotros, con el campo, con los recursos, con el maíz y con el trigo y con el sorgo. Bueno, tiene un montón que ver, ¿no? El campo era un sector estrictamente exportador. Entonces, con una tasa de cambio barata, que se le llama subvaluada, con una tasa de cambio barata, en lugar de recibir 10 pesos por cada dólar, recibía 8. En lugar de decir, cuando hay una devaluación a 12.50, que ustedes todos la recordamos por muchos años, ahí se mantuvo constante. En lugar de recibir 15 o 17 pesos, pues recibía 12.50, es decir, recibía menos de lo que eventualmente le correspondería por una tasa de cambio de equilibrio. Y el otro instrumento de política que esto fue el de precios. ¿Ustedes recuerdan cuánto tiempo se mantuvo fijo la tasa, perdón, el precio de maíz en 140 pesos por tonelada? El precio de garantía incluso, en 940 pesos por tonelada, pues desde 1952 hasta el año 78. Pero sí había inflación, poquita, 2%, 1,5%, 3% por año. En un año no hace mucho, pero si la acumulan durante 20 años, pues ya 20 años a una tasa promedio del 2 es el 40%. Entonces, en ese proceso, el campo empezó a dejar de recibir 40% menos de lo que debería recibir simplemente si hubiera seguido el ritmo de la acción, el precio de los alimentos. En aquel entonces eran baratísimos los alimentos en este país. Desde 1940 y tantos, 45, 46, 47, hasta los años 80. Y si ustedes comparaban un índice de precios de alimentos de México contra Estados Unidos o de México contra Brasil, el de México era el más bajo, porque estaba mantenido artificialmente abajo. Pero eso fue el mecanismo de transferencia hacia los centros urbanos. Cuando estábamos en Chapingo, mis colegas de la generación 67, pues posiblemente no se acuerdan, pero se dio la importación de maíz, la primera importación de maíz en 1965, cuando estábamos en quinto año. ¿Cuánto se importó? 40,000 toneladas. Bueno, pues ¿por qué se importó? Decía el profesor Juan Gil Preciado, es que hubo sequía por acá, plaguitas por acá, otras cositas que no, pero no se preocupen, el año que entra nos reponemos. Bueno, ese año que entra nunca llegó, no ha llegado todavía. No ha llegado todavía porque este fue el primer signo, el primer aviso que dio el campo de que ya no estaba siendo, ya no era el muchacho poderoso, vigoroso, muy, muy bueno, sino que ya tenía problemas. No se le dio mucha importancia porque el campo seguía siendo un sector netamente exportador. Es decir, exportábamos más de lo que importábamos de alimentos. Entonces, bueno, pues para ahí un tropezón cualquiera se da. Y ese cualquiera se da, ahí siguió. Y siguió, y siguió, y siguió el proceso, de tal manera que para 1980 ya la balanza comercial internacional se volvió negativa. Ya importábamos más de lo que exportábamos. ¿Qué pasa? Bueno, ya el campo se había agotado, se había cansado, seguía produciendo, sí, cierto, seguía produciendo, pero ya no con el dinamismo y con la fortaleza que lo hacía en 1945. Otra fecha importantísima fue el inicio del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque aquí se define una política muy precisa
que nunca fue escrita, pero en la práctica sí se dio. Y se dio un fortalecimiento muy poderoso a una economía dual. La economía que iba digamos, explorar las posibilidades de exportación de qué, de lo que aquella otra economía externa estaba demandando, básicamente ciertas frutas, flores y hortalizas. Entonces se empezó a dar esta economía para fortalecer esta economía dual y se dejó bastante de lado todo lo que era la producción de alimentos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, soya, etcétera. Entonces, este es el inicio de otro proceso de cambio, importar la economía del país. Y observen una cosa, cuando hay cambios importantes en el país, para que esos cambios se asienten, queden bien establecidos en el campo, se da en periodos largos. El primero desde 1930, desde 1900 y 1920 hasta 1940, que es cuando da el primer cambio importante en el campo, nos toma 30 años, 25 años. Este cambio en la política del Tratado de Libre Comercio también nos va a tocar, va a necesitar 20 o 25 años para establecerse fuerte, constante, ya definitivo. Entonces, los cambios en el sector, en el campo, son lentos y hay que seguirlos fortaleciendo año con año. Si hacemos política cada sexenio, entonces este sistema no funciona. Necesitamos varios sexenios para que eso se establezca. Este cambio se da porque ya vemos que en el año 2015 nuevamente la balanza comercial internacional se volvió positiva, pero nos tomó del 95 al 2015, 20 años prácticamente. Ahora, en 2019 hay un cambio en la política. Es decir, el presidente López Obrador dice, tenemos que atender a los productores de básicos porque son los que nos dan de comer, los que nos llenan el estómago, pero además son los más pobres. Bueno, este es el cambio. La pregunta es si este es el punto de inflexión en la tendencia. Yo les he comentado a mis compañeros de la financiera que no esperen resultados para la terminación de esta administración, porque son 3 años, 4 años. Y en 4 años o en 6 años, si la política se lleva bien, si la política es consistente, se apoya, se hace como debe ser, apenas va a empezar a establecerse. Entonces, no esperen esto que para fin de la administración del presidente López Obrador ya tenemos resuelto el problema de los básicos. Ni de broma, ¿eh? Vale más estar consciente que eso es cierto para que cuando llegue el fin de esta administración, pues diga, ah, caray, ¿qué es lo que nos falló? Posiblemente hayan fallado algunas cosas, pero aun cuando no hubieran fallado esas cosas, que todo fuera perfecto, no se iba a dar un cambio muy notable, muy perceptible, apenas. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Bueno, simplemente que se cambie la tendencia, que haya un punto de inflexión, nada más, no que resolvamos el problema. La próxima. Déjenme comentarles esta evolución de los últimos 40 años del valor de la producción en el campo. La próxima. Esto es lo que refleja el comercio, la balanza comercial exterior. Lo rojo es lo que importamos y lo verde es lo que exportamos. Entonces, aquí se refleja en esta gráfica cuál es esa economía dual de la que estamos hablando y cuáles son los productos
que compramos y cuáles los que vendemos. Los que importamos son fundamentalmente básicos. Ahí los tienen ustedes. Maíz, soya, trigo, arroz, semillas, carnes y leche. Nada más. ¿Eh? Es decir, lo que le llena la panza, lo que llena el estómago de este país. ¿Qué es lo que exportamos? Bueno, pues unas cervezas, cervecita, aguacate, jitomate, tequila, mezcal, las berries, que ha sido todo un fenómeno, y varias hortalizas, pimiento, pepino, etcétera. Bueno, esta es la película de este país. Así en esta gráfica puede uno entender qué es lo que está pasando en México, qué vendemos, qué compramos. En la próxima. Esta es otra representación de la gráfica anterior, pero se las quise poner porque luego los números nos engañan. Vean ustedes, por favor, en la izquierda, que en 1995 hay una barrita verde. Entonces, alguna gente, un poquito, no sé si no comprendiendo todo lo que dicen los números, dice, es que del 94 cuando empezó, a finales del 94 cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, a 95 ya nos volvimos exportadores otra vez. Esa barrita se lo está diciendo. La verdad es que esa barra verde aparece porque si ustedes recuerdan en 1995, después del famosísimo error de diciembre, en el cambio de gobierno de Salinas de Gortari a Cedillo, simplemente no había dólares para comprar. Es decir, no es que hayamos exportado, es que no importamos porque no había con qué comprarlos. Pero entonces nada más por eso. Pero ustedes observen cómo todavía la caída de la balanza va creciendo, creciendo, creciendo hasta el 2008. Fíjense, todo lo que tomó, todo el tiempo que tomó para poder realmente establecer ese sistema dual y esa agricultura poderosa en el sector empresarial. Después del 2008 ya empieza a mejorarse, mejorarse, y en 2015 volvimos a ser positivos. Y de ahí creciendo, creciendo, creciendo y creciendo en serio, ¿eh? Es decir, ese modelo se asentó de exportación, de entrada en esos mercados de Estados Unidos, básicamente, algo en Europa y un poquito para el sur, en Brasil y Argentina, pero relativamente poco, básicamente Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo va creciendo, pero creciendo de a de veras. Ahorita vamos a ver qué pasa con los básicos. La siguiente. En los últimos 40 años, del 1980 hasta el 2020, eh, la producción, el valor de la producción agrícola creció 74%, es decir, el campo ha seguido creciendo, ha estado creciendo pues de manera consistente. Y la parte pecuaria creció 40%, es decir, hay crecimiento, hay dinamismo en el campo. Eso no tiene ni discusión. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el dinamismo y en dónde está la parte que se quedó atrasada? La próxima. Observen estas líneas, están un poco revueltotas, pero no importa. La línea azul que ven es la de frutales. Los frutales crecieron 222%. Que dicen, bueno, pues qué padre, ¿no? La línea verde continua es la de los cereales. Bajaron el valor de la producción, los cereales. Se cayeron. 3%. Digo, no, bueno, 3% es poquito. No, 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 no es poquito. Es mucho. Porque no solamente se bajó la producción, sino que creció la población. Y la población quiere decir que son nuevos estómagos que hay que llenar. La línea roja punteada es la de las hortalizas. Creció 277%.
La línea verde punteada es la de los productos industriales. Bueno, creció 51%. No mucho, pero ahí la lleva. Y finalmente, la línea negra es la de los forrajes, creció 58%. Entonces ustedes ven que, si bien es cierto que el campo ha estado creciendo, no es parejo, sino que tiene fuertes crecimientos de frutales y hortalizas y fuertes y de crecimientos en cereales. Es decir, esta es la política. La próxima, en la parte bovina, en la parte, perdón, pecuaria, ahí lo tienen. Los bovinos crecieron 19%. La avicultura creció 204%. Esta es una cosa que tenemos que reconocer de la avicultura mexicana. Es un sector que se ha establecido muy bien, se ha capitalizado, tiene un nivel de tecnología del más alto, de los más altos del mundo. Sí, es una buena industria. Y el porcino se bajó, se cayeron los porcinos, es decir, bajó 17%. Ah, caray. Entonces, ¿los mexicanos dejamos de comer carnitas? No, no, porque vamos a ver adelante cómo creció la importación. Es decir, pero así, como ven, lo que quiero a final de cuentas resaltar con estas gráficas es que, si bien es cierto que el campo ha crecido en la parte pecuaria y en la parte agrícola, no ha sido homogéneo, sino es dispar. Y eso tiene sus consecuencias. La próxima. Bueno, esto es en maíz. El valor de la producción creció, no, se bajó, creció 3%, el valor. No, pero miren, el aguacate, 451%, que es la línea verde. Y el tomate, que es la línea roja, creció 148. Nuevamente estamos viendo esta película. La próxima. A final de cuentas, esta gráfica lo que les dice es cuánto producimos y cuánto exportamos de los principales granos, leguminosas y oleaginosas. Estamos importando el 46%. Y créanme que eso es un montón, ¿eh? Créanme, por favor, que eso es un montón. Déjenme nada más darles un comparativo, no muy representativo para nosotros, pero finalmente es un comparativo. Entre los años 70 y 80, la Unión Soviética importó 25% del trigo que se comía. 25%, del trigo que se comía. Ahora, la Unión Soviética importando trigo, como que era una cosa muy extraña, porque la principal zona productora de trigo, la zona naturalmente productora de trigo en el mundo, es la Unión Soviética. Es Rusia, Ucrania, y un par de países que están ahí cercanos a Ucrania y a Rusia, que son limítrofes. Esa es la zona triguera fundamental del mundo. Y entonces, ¿cómo estaban importando trigo? ¿Quién sabe? Indiscutiblemente lo que estaban haciendo era muy equivocado, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué está pasando ahorita? Rusia es el principal exportador de trigo del mundo. En unos cuantos años se cambió la película de ser importador a exportador. Pero quiero hacer notar que Rusia o la Unión Soviética importaba el 25% del trigo y luego tuvo unos problemas, llamémosle complicados y difíciles, que desapareció la Unión Soviética. Posiblemente no fue el único factor que influyó,
pero sí influyó de manera decisiva el que no pudieran estar abasteciendo de trigo a su población. ¿Qué es lo que pasaba si no abastecían de trigo a su población? Ustedes se imaginan un invierno ruso sin pan y sin trigo y sin vodka, perdón, en la Unión Soviética, imposible de pasar ese invierno, ¿no? Bueno, pero volviendo a nuestro caso, 46% es lo que estamos diciendo. Y además de que es mucho, observen que es creciente. Hay por ahí bajadas, subidas, pero si ustedes trazan una línea de regresión simple, vamos a llamarla así, es una línea creciente. Ese es el problema que traemos. Ese es el corazón de esta bronca. ¿Sí? La próxima. La parte pecuaria sigue la misma película, aunque no tan impresionante como la parte agrícola. Apenas estamos importando el 18% de los productos pecuarios. Bueno, y dice uno, bueno, ¿es poquito? Pues no, no es poquito, es un demonial. Es un demonial porque tenemos los recursos en el país para poder compensar eso. La próxima. Déjenme presentarles cómo está la película en algunos productos. Maíz. Somos un pueblo maicero. Somos país de origen. Pues sí, pero traemos el 38% del maíz que nos comemos. Y aquí hay una discusión de que si es para los animalitos, que si es para nosotros. Eh, Simplemente es maíz. Y entonces dice, lo que pasa es que el maíz blanco lo tenemos garantizado y toda la tortilla que se hace en México es de maíz blanco. Y yo les pregunto a los que viven en las grandes ciudades, ¿algún día habían visto con curiosidad de qué color son las tortillas que se comen? Y en la Ciudad de México son amarillas, ¿eh? Y en Monterrey son amarillas. Posiblemente en Guadalajara no, no todas, porque es una zona muy productora de maíz blanco, pero también son amarillas. Y en Puebla son amarillas. Y en los grandes centros urbanos son amarillas. Y yo les comento, bueno, observen, oye, a mediodía cuando se sienten a comer, de qué color son las tortillas. Las barras estas son sexenios para quitar el sesgo de año con año. Entonces pueden ver que también es creciente las importaciones de maíz. La próxima, este es trigo. El 65% del trigo que nos comemos, es decir, en el país donde se hizo la Revolución Verde, que básicamente se dio en el noroeste del país y en ciertas partes del Bajío, y producíamos trigo. Y observen el ritmo creciente que vamos. ¿Eh? Creciendo, 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 por ahí de repente bajamos, subimos y vamos subiendo. Es decir, 2/3 partes del trigo que nos comemos, es decir, 2 de cada 3 bolillos que nos comemos son de afuera, con trigo, están hechos con trigo que viene de fuera. La próxima, el arroz. Pues prácticamente hemos abandonado la producción de arroz. En la época de López Portillo, que es la extrema izquierda, importábamos el 6,5%. En la época del presidente Peña ya importamos el 82%, y en lo que va de la administración del presidente López Obrador estamos importando el 85%. Esto sería impensable en otras condiciones, ¿no? La próxima. La soya, eso ya ni les platico, porque ahí ustedes lo pueden ver. El 96% de los aceites que nos comemos, pues, en las que hacen las fritangas y todo lo que ustedes saben que se hace, viene de fuera. Es
el aceite y la pasta también, la pasta para la alimentación animal. La próxima. Ah, bueno, aquí tenemos una buena. Bueno, vaya, porque todo es para arriba, pero esta es para abajo, para abajo. El sorgo, esto es lo que ha hecho el estímulo a la política es sorgo. Estamos bajando la importación de sorgo, man. Y esto es básicamente Tamaulipas y algunas otras zonas del país. Pero esto es, vaya, importante, ¿no? La próxima, el bove carne, también estamos bajando las importaciones, que es uno de los grandes esfuerzos que se están haciendo ahorita. La próxima, la carne de porcino, recuerdan que les vimos un poco más atrás que se había ido desplomando la producción, pues aquí está la manera de compensar para que podamos seguir comiendo nuestras carnitas y nuestros tacos y lo que ustedes quieran. Pero estamos creciendo, creciendo, creciendo. Próxima. Esta es la leche. Esa leche tiene sus caídas y subidas, pero ahí vamos. Pero es como que las cuencas lecheras que tenemos en el país todavía alcanzan a abastecer la demanda que se tiene en el país por leche. Próxima. La carne de ave bajo, las importaciones, pero lo preocupante es que van creciendo. Aunque les repito, el sector, la industria avícola, el sector avícola, es un sector muy bien organizado y muy poderoso desde todos los puntos de vista, pero no alcanzamos a abastecer la demanda de carne. La próxima. La demanda de huevo, que por cierto es la proteína animal más barata que tenemos en el país, está satisfecha. Estas importaciones son de algunos subproductos que se usan para panadería y cosas, pero son muy poquitos, el 1%, el 0.9, el 0.5. Eh, Aquí es donde la avicultura refleja su capacidad y su poderío. El consumo de huevo está satisfecho en el país, la demanda está satisfecha y le repito, es la avicultura, es la proteína más barata que tenemos de origen animal. La próxima. Recuerdan que les dije que durante muchos años se mantuvieron el precio de los alimentos desde el año 47, 48 hasta el año 70 y feria casi 80. Se mantuvieron estables el precio de los productos de los alimentos. Bueno, aquí está sucediendo el fenómeno inverso. La línea verde es el índice nacional de precio al consumidor, es decir, el general para todos los productos. Y la línea roja es el de los productos, de los alimentos. Bueno, el precio de los alimentos está 20% por arriba, 22% de hecho, por arriba de la línea general. Es decir, ahorita los productos se volvieron caros en la economía mexicana comparados con el resto de los bienes. Ahora, esto es bueno porque de alguna manera es el estímulo que se le da al sector para sus productos. Es terriblemente malo cuando lo vemos desde el punto de vista del que está sentado en la mesa y va a comer, y sobre todo a ese 50% de la población que se le puede considerar como una, un grupo, 50%, estamos hablando, un grupo que está en pobreza. Es un poquito difícil este fenómeno, ¿eh? Entonces siempre los fenómenos tienen dos caras, ¿no? Dependiendo en cuál equipo estamos, nos va bien o nos va mal, con este caso, ¿no? Y eso es cualquiera, ¿no? La próxima.
Esto es una grafiquita de las remesas, que están muy de moda porque alcanzaron los 40.000 millones de dólares, man. ¿Qué quiere decir 40.000 millones de dólares? Es un montón de lana, man, pero como que no lo fijamos en la cabeza. Pues si lo ponemos a la tasa de cambio actual, que es 20, un poco más de 20.70 según en la mañana, eso quiere decir que es aproximadamente 900.000 millones de pesos. Es decir, casi un billón de pesos, un billón de pesos. ¿Y eso qué es? Bueno, les digo, nada más compárenlo, que el presupuesto del ejecutivo, el presupuesto federal, del gobierno federal, son 6 billones. Y los migrantes que se van a Estados Unidos mandan uno para su familia, que les llega directo, sin administración, sin nada que les resta, que eh, directito llega. Es un billón, es decir, un sexto del presupuesto de la federación está llegando por esa vía. Esto tiene mucho que ver con ciertas cuestiones de estabilidad en el campo y estabilidad en ciertos centros urbanos, que son los centros exportadores de mano de obra, llamémosle así elegantemente, que quiere decir que no encontraron chamba ni cómo vivir acá y se van a buscarla al otro lado. Este es lo que representa y eso tiene una importancia enorme en la estabilidad de este país. La próxima. Ahora, vamos a ver, ya vimos qué es lo que se produce. Ahora, lo que queremos ver es quién produce qué, que eso es lo importante. Eso es otro aspecto muy importante. La próxima. Les decía, el campo hay dos realidades con unas diferencias muy bien marcadas. La realidad de los grandes productores, y cuando digo grandes, no necesariamente tiene que ser en términos de tierra, sino grandes productores que producen mucho, y la realidad de los pequeños productores, que pueden ser de tierra y de poca producción. La próxima. Aquí los tenemos así muy rápido. Los grandes productores son los exportadores de frutas y hortalizas, con altos rendimientos productivos, con tecnología de punta, no de punta en México, de punta en el mundo. Son esos eh, fragmentos de los productores que se les llama empresarial, que son el estrato 5 y el estrato 6 y el empresarial dinámico, que es el mero top. Esos son estos productores. Como ven, son muy poquitos. El 8.4, el 8.7% de los productores están metidos en este grupo poderoso. Ahora, tienen problemas, inconvenientes, porque usan muchos químicos, de todos, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, etcétera, y eso tiene un impacto ambiental muy importante que luego no lo medimos, o que sí lo medimos, pero nos hacemos que no sucede. Y en un mundo en el que el cambio climático no es una vacilada, sino no es algo de los científicos locos que están pensando cosas raras, es algo que ya lo estamos viendo. Esto tiene algo que ver en ese asunto. La próxima. Y los productores pequeños, que son básicamente los que producen granos básicos, con rendimientos relativamente bajos, con rendimientos relativamente pobres. Los estratos que están en este grupo son del 1 al 4. El 1 es un estrato de subsistencia sin vinculación al mercado, es decir, todo lo que producen se lo comen. Pero los estratos del 2 al 4 ya entran al mercado.
en el tema fundamental de la Financiera Nacional de Desarrollo, este es el estrato que le toca atender, el estrato 2, 3 y 4, que es 60 y tantos por ciento de los productores pequeños con relativamente poca producción en términos de el potencial que tienen para crecer, si se dieran ciertas cosas, pero este es el estrato que estamos hablando. Tienen un uso reducido de agroquímicos y el impacto ambiental es obviamente menor que en el otro. Sí, entonces, estos son los dos grandes grupos, la, los, esta economía dual de la que estamos hablando, que se empezó a fortalecer en 1995 y que ahorita está esto en una película eh, que prácticamente la podemos ver sin mayores complicaciones. La próxima. Ahora, déjenme nada más es un comercial de la financiera, ¿no? Este, ¿por qué este grupo? ¿Por qué atender a este grupo? Este, 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 grupo de productores. Bueno, ya se ha hablado mucho de que es un asunto de justicia social, de equidad, inclusión, la deuda histórica que el país tiene con el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Pero otro punto que a veces perdemos es que este grupo de productores tiene una cantidad de recursos impresionante en el país, que son varios millones de hectáreas, mucha gente con capacidad para producir, que tiene una sabiduría para la producción de básicos que viene de siglos, miles de años atrás, porque son los que están produciendo los básicos. Y en el caso particular de maíz, bueno, pues aquí es donde se genera, se domestica el maíz hace 8.000 años, o algunos dicen que hasta 10.000, pero para el caso no nos preocupamos por un par de miles de años. En este caso no son importantes o no son relevantes cuando menos. Pero aquí están los recursos con los que podemos salir de esta bronca en la que estamos metidos, con ese 46% que estamos importando de los básicos. Aquí están los recursos. Ahora, no están produciendo lo que pueden llegar a producir, pero tienen esa capacidad. No desarrollada, pero ahí está. Digamos, media dormida, por decirlo de alguna manera. La próxima. Esos son un esquema de política pública para el campo. ¿Dónde participa el gobierno? Porque no debe participar en todo. ¿Qué es lo que quiere? Y eventualmente qué es lo que espera de resultados. Esto es lo que esperamos. Así, en una película muy sencilla, digamos, en una película muy fácil de ver, esto es lo que se espera. El gobierno no debe participar en todo, pero sí en ciertas cosas puntuales. La próxima. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de política que tenemos para el campo, para transformar esta parte del campo que nos interesa ahorita? La otra ya está operando y qué bueno. Déjeme primero ver los instrumentos de política, los macros, lo que llaman los macros. La tasa de cambio, que es importante, fundamental. La tasa de interés, que esos son los dos instrumentos de política monetaria. Los impuestos a la producción y al consumo, esos son una política fiscal. Los apoyos fiscales, el presupuesto, la canalización de recursos y lo que es crédito y seguro, que también es una política fiscal. Los dos primeros son eh, exclusivos del Banco de México y los tres últimos de la Secretaría de Hacienda.
decir, estos 5 instrumentos de política no son que afectan al campo de manera fundamental, no están bajo las reglas de las autoridades del sector, están fuera y toman decisiones como mejor ellos decidan y no preguntan, simplemente las toman y afectan al sector de una manera fundamental. Recuerden, todo el proceso de transferencia del campo a la ciudad se dio por la tasa de cambio y precios. Punto. La próxima. Estos son los instrumentos que tiene bajo su esfera la autoridad agropecuaria, la autoridad del sector rural, la organización de productores, lo que es investigación, enseñanza, capacitación y extensión, así todos juntos, porque son parte de una misma cadena, no los podemos separar, y en el momento en que los separamos, bueno, ya vimos lo que sucede en este país, tenemos experiencia en todo eso. Todos lo que son mercados regionales, nacionales e internacionales, lo que es la política de agua y suelo, que la de agua sí está muy claramente definida, pero la del suelo no se crean que tanto, ¿eh? El suelo está un poco suelto, por no decir total. Todo lo que es la infraestructura básica y productiva, lo que es sanidad, lo que hace Senacica, sanidad, inocuidad y calidad alimentaria. Precios, que precios es un instrumento importantísimo, llámenle precio de garantía, precio de soporte, precio de indiferencia, cobertura de precio, cualquier cosa que tenga que ver con el precio es importantísimo. Todo lo que es estadística e información, no se pueden tomar decisiones si no tenemos los números enfrente. Si tenemos los números enfrente, qué es lo que tenemos y cómo puede afectar las decisiones que se van a tomar. Y tienen que medirse. No hay manera de decir, está bien o está mal. No, esas apreciaciones no funcionan. Subió 3 o bajó 4, punto. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Toda la parte de sustentabilidad del campo, que de verdad, les repito, la agricultura moderna es muy agresiva con la sustentabilidad, con el medio ambiente. Pero muchas veces dicen, bueno, a ver, ¿qué quieres? O dejas de producir y no comen, o le pegamos al medio ambiente. Pues no sé en dónde está el punto medio, pero ese es lo que tenemos que definir en algunos casos. Y la última es los insumos modernos, eso que se llama insumos modernos de manera muy genérica, perdón, maquinaria, fertilizantes, pesticidas, semillas, etcétera. Esos son los insumos modernos. Bueno, esto es todo lo que tenemos, ¿eh? No hay más. Y no hay más ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, ¿eh? No, hasta aquí llegamos en términos de instrumentos para la política en el sector. La próxima. Eh, en este asunto de la producción y de la transformación y el avance y el crecimiento en el campo, tiene que haber una complementariedad institucional. En el lado izquierdo puse al Banco de México y Hacienda porque se nos olvidan, a los agrónomos se nos olvidan estas dos. No sé por qué, pero nunca no las. Y el resto, pues es la Secretaría de Agricultura, el Bienestar, Semarnat, la Financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que entran aquí, ¿no? Pero tienen que estar en este esquema. Es decir, nadie, ninguna institución puede operar la política para el campo sola. No hay manera. ¿Por qué? Porque así está organizado este país. Entonces tiene que haber esa complementariedad, tiene que haber esa comunicación entre una secretaría y otra, con el Banco de México. Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, Hacienda, esto tiene que ser verdaderamente de mucha comunicación
y cooperación. La próxima. Esto es lo que les quería decir. La próxima. Esta es la integración. No solamente que estemos claros qué depende de qué cada quien, sino que estemos conectados, estemos integrados. Y créanme que no hay manera, no hay otra manera, ¿eh? Cuando no se habla el secretario de Agricultura con el secretario de Bienestar, pues entonces ahí tenemos problemas gravísimos, ¿no? O con el del Banco de México, o no le hablo porque me cae gordo, no le hablo porque no sé, no, me da, yo no entro a los bancos porque no quiero, o bueno, etcétera. Bueno, tiene que haber esa integración. La próxima. Bueno, esto es lo que les quería comentar sí, la siguiente. Ah, pues ya terminamos. No sé si me pasé, yo creo que sí. Este, y pues yo termino y si hay preguntas, si tenemos tiempo y si no, mi amigo Jimmy, si ya no hay tiempo, mándenme las preguntas y por ahí medio se las contesto más adelante. No hay Muy problema, bien. Jimmy. Acorto mi intervención para abrir un espacio de preguntas, porque creo que el tema que Manuel nos acaba de tratar es muy interesante y muchos de los colegas que nos están oyendo deben tener preguntas en ese sentido. No hay situación, yo acortaría mi tiempo para permitir que precisamente Manuel atienda algunas inquietudes que seguramente tienen los colegas que escuchan su conferencia. Ya, muchísimas gracias, Rafael, te lo agradezco. No sabes cómo te agradezco tu amabilidad, man. Muchas gracias, doctor Manuel Villaiza. La verdad que tu presentación nos pone a pensar en una situación como la que estamos viviendo, muy clara, la información que nos presentaste con peras y manzanas. A veces el estar en lo cotidiano, pues no analizamos, no vemos la realidad en la que estamos viviendo en el campo y la participación de nosotros como los agrónomos, como agrónomos. Te felicito. La verdad, nos dejaste una idea muy clara de la situación. En el tiempo creo que podemos destinar algunos minutos. Yo aquí estoy viendo algunos comentarios, todos coinciden en que fue una magnífica presentación con la información pues muy clara, muy real y en ese sentido pues la verdad que te felicito. No sé si en este momento no veo aquí en la pantalla alguna pregunta, pero si alguien quisiera tomar la palabra para poder dársela en una forma muy breve. Yo sí quisiera, Jimmy, si me permites. Adelante, adelante, Poncho. Mira, hemos conocido primero la pregunta si se va a publicar esta información en algún libro, que es muy importante, que se ponga a consideración del análisis profesional y científico todos estos documentos en virtud de que hay un tipo de enfoque que no se da a conocer en el sustrato académico de lo que sostienen las propuestas. Yo creo que el planteamiento de un esquema dual es importante, pero deberíamos de considerar más el tema de la tipología de productores. Yo creo que hay un mandato, si todavía sigue prevaleciendo la ley del desarrollo sustentable, en el sentido de realizar un estudio, un análisis de la tipología de productores en México en particular y tratar de superar la tipología de la FAO. Acaba de hacer declaraciones el representante de la FAO en América Latina y el Caribe, Julio Verdegué, donde nos dice que es absolutamente seguro resolver el problema de la pobreza y del hambre en México. Entonces, eso ya nos deja en un aprieto con respecto a este panorama que nos plantea el doctor Villaiza. Yo creo que nos falta mucho tiempo, nos falta mucha integración de instrumentos, exactamente, de dejar de ver con prejuicios la parte del apoyo financiero,
la parte de la regulación de instrumentos, de indicadores macroeconómicos y armonizarlos con el enfoque del manejo concreto de la situación. En México, el aspecto agropecuario, ayer salieron declaraciones de Víctor Villalobos sobre el nuevo presupuesto de egresos para el 2020-21 y realmente se consideran temas que desde la tradición del conocimiento agronómico pues son temas ajenos, desde mi óptica, ajenos al sector, que tienen una perspectiva de mitigar la enorme pobreza. Son 50 millones de mexicanos que están en pobreza y unos en una pobreza extrema importante. Entonces, yo creo que el enfoque deberíamos de superarlo. ¿Por qué? Te lo voy a decir como desde el punto de vista de los graneros en el noreste. Los graneros en el noreste estamos un poco molestos en el sentido de no considerar un estrato de transición que tenga posibilidades de capitalizarse en el ámbito agropecuario, como bien lo señala Villaiza. Hay clientes que son susceptibles de ponerlos en otro nivel del estrato. Y los graneros de sorgo no somos privilegiados en esa materia. Los pequeños, auténticos, pequeños propietarios de 60, 70, 80 hectáreas y muchas veces hasta 110 hectáreas de temporal. Se está padeciendo una situación, lo que habíamos hecho en el 93, de tratar de equilibrar y estabilizar las asimetrías con respecto al mercado norteamericano, nos está partiendo. Y esta es una inquietud que muchos chapingueros estamos en esto, porque hay muchos de los temas que se resolvieron en la época de la década de los 90, lo resolvieron los chapingueros en Tamaulipas y dieron marcha atrás a muchos de las asimetrías y de los estímulos que en política se estaban utilizando para compensar estas asimetrías. Es un comentario al margen, pero resulta muy valioso que Manuel Villaiza nos diga cómo accesar su información. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Poncho. Ahorita nos lo va a comentar Manuel. Hay una pregunta de Roberto Galaviz, quien dice, ¿habrá cambios en las tasas de interés de la financiera? Manuel. Mira, la tasa de interés de la financiera es un derivado de la tasa de interés que fija el Banco de México, la famosa TIE o la tasa base también que le llaman. Un jugo de zanahoria y tomate. Entonces, Raimundo, por favor, Raimundo. te digo, esto es un derivado de esas dos tasas. Por eso les decía, si queremos, bueno, hay dos maneras. La tasa base es ahorita 4%. Hace poco más de un año era 8, no sé si se acuerdan. Era una tasa muy alta y el gobierno mexicano había decidido tener esa tasa de 8%, que era una tasa para los ahorradores fantástica, ¿no? Porque te daba mucho más arriba de la inflación, te daba una tasa real de ganancia si tú metías tu dinero al banco. Pero veamos la otra cara de la moneda, que es la de los que van a invertir. Entonces, ¿cuánto les costaba el dinero? Si era la tasa base 8, más todo lo que cobra el banco, más el factor riesgo, más bla, 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 entonces andaban con tasas de 18 o hasta 20%. Y ya para un negocio que te dé 20% de ganancia, pues ya está muy complicado. Entonces, en la medida en que baje la tasa base, la del 4% o la TIE, la tasa interbancaria, entonces se puede bajar. Ahora, se puede bajar de manera artificial. Aquí el asunto es que entonces la financiera tendría que aportar una especie de subsidio. No especie, es totalmente un subsidio a la tasa de interés.
En este año, el presupuesto de la financiera no viene del sector público, es su presupuesto propio. Y ya se decidió el presidente en el presupuesto que mandó a la Cámara, no le puso a la financiera ni un centavo. La financiera tiene que conseguir su dinero de otro lado. Todo lo puede conseguir de fondos nacionales o incluso de fondos internacionales. Y hay algunos fondos internacionales a los cuales se puede entrar y jalar dinero a tasas bajas, pero es complicado de entrar. Entonces, la pregunta en concreto, ¿se van a bajar las tasas de interés? Si baja la tasa base, sí. Si no baja la tasa base, es muy difícil. O prácticamente no. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hay un comentario también, Susana Perrusquía, a quien le mando muchos saludos. Zootecnia 77 te dice, felicidades, doctor, mejor conferencia imposible, volví a sentirme su alumna. No. No es para tanto, Susana, por favor. Armando Vélez también, excelente ponencia, muy buena información, felicidades a Manuel Villaiza, te dice Miguel Valenzuela del Estado de México. Hay un comentario, debemos hacer políticas públicas que vayan enfocadas al beneficio colectivo y no en lo individual o para unos cuantos, pero con planeación y con visión de largo plazo. Es un comentario por parte de la Federación. Marco Antonio Erros, muchas gracias por la presentación, información muy valiosa. Felicidades a todos. Además de muy interesante tu presentación, Manuel, deja huella en que seguimos dependiendo en gran medida de lo que traemos para comer. Teodoro Domínguez pregunta, a ojo de buen cubero de Villaiza, ¿cómo evalúa usted el desempeño de los programas específicos de desarrollo rural con respecto a administraciones pasadas y por qué el gobierno federal elimina el programa de desarrollo rural de la noche a la mañana, siendo una estrategia por demás importante? Muy interesante. Te pregunta, Manuel. Mira, déjame ponerle esto en la perspectiva del tiempo, man. La política para el campo, desde Zedillo, desde el presidente Zedillo hasta el presidente Peña, fue la misma. Le pusieron nombres diferentes. Le cambiaron que si era Procampo ya no era quién sabe qué, ahora le pasaron, digamos, nada más maquillaron los nombres, pero la política de base, la política, el corazón de la política fue el mismo. Entonces fue Zedillo, Fox, Calderón, Peña. Fueron 24 años de política constante, ¿sí? Y eso es lo que dio esos resultados que vimos hace rato. Las exportaciones empezaron a crecer. Yo creo que Las importaciones también empezaron a crecer. Entonces, la política que lleva actualmente el presidente López Obrador lleva 2 años, apenas 2 años. Eh, está cambiando cierto enfoque para darle más apoyo a los productores de básicos que a los productores de hortalizas y de frutales. Pero en 2 años no ves diferencia, ¿eh? No ves diferencia en los resultados. Le repito, los cambios en la política de este país, cuando se han dado cambios importantes, cambios de fondo, tardan 20 o 30 años, o 20 o 25 años en implantarse. Y ahí está la historia, ¿no? No es teoría, esto no es teoría, esto es simplemente observación de la realidad. Entonces es muy difícil decir, es que ya con este cambio se va a ver una transformación importante en el campo. Por eso les digo,
denle tiempo al tiempo. Veamos cómo van evolucionando este año de aquí a los próximos 3 o 4 para ver si la curva está cambiando de pendiente, la curva está cambiando de forma. No hay manera de hacer esa apreciación. Si te dijera que sí, bueno, sería una apreciación muy subjetiva, no basada en información, porque no hay manera de poderla ver. Por eso les decía, les puse las gráficas en términos de sexenios, para quitar esos efectos de sesgo. Entonces, no, perdón que no te pueda contestar esa pregunta diciendo sí o no, pero no hay con qué hacerlo, ¿no? De acuerdo. Hay otro comentario donde menciona, el problema del campo no es del campo, sino la corrupción, falta de caminos, carreteras, puentes a zonas rurales, la falta de educación en zonas rurales, emigración de jóvenes a Estados Unidos y la falta de servicios en zonas rurales. José Ángel Fernández, muy buena presentación. Preguntan si se está grabando para que se comparta, por favor, eso lo vamos a ver. Dice Roberto Garaviz, ¿cuáles serán las políticas de la financiera como institución de crédito para apoyar con financiamiento a los productores de menores recursos? Bueno, ese es el objetivo de la financiera ahora, ¿eh? Sacaron lineamientos nuevos el año pasado para ya operarlos este año y están enfocados prácticamente, fundamentalmente a los productores de menores ingresos, a los estratos estos que presenté, que son los estratos 2, 3 y 4. Y ahí es donde está ese conjunto de productores que no son bárbaramente productivos, pero que sí tienen recursos para poder hacerlo. Eso es lo que esa es la intención de entrar con estos grupos, ¿no? Eso es. Otra pregunta, ¿qué hacer en el caso de maíz? La importación está relacionada con la demanda para la transformación de proteína. ¿Cómo lograr la autosuficiencia cuando la mayoría de la producción es en condiciones de temporal, donde el factor riesgo limita a implementar innovaciones? Bueno, aquí hay estudios ya muy bien hechos y muy maduros. Por ejemplo, el doctor Antonio Turrén, habla de una región en el sur de Veracruz y norte de Tabasco, que ya está identificada, que es un buen número de hectáreas. No recuerdo ahorita de qué estamos hablando, pero estamos hablando de casi 1 millón de hectáreas. No, déjenme preguntarle a Toño porque ya no me acuerdo. Que puede producir maíz de alto rendimiento bajo condiciones de temporal en esta región. Y estamos hablando de que él estima producciones entre 8 y 10 toneladas por hectárea en temporal. Y eso le daría a México un respiro para poder producir este maíz. ¿Qué se necesita? Bueno, muchas cosas, entre otras, identificar esa región y hacer programas especiales directamente para allá, pero todo esto sí se puede compensar. No se puede tal vez evitar la importación de maíz, pero sí bajar del 38 posiblemente a 20% nada más. Es decir, bajarle 20% a la importación de maíz es un triunfo espectacular, ¿eh? Entonces sí hay manera, pero todavía estamos en ese proceso. Perfecto, muy bien. Les comento, a continuación vamos a tener la conferencia de Rafael Calderón y creo que le podemos robar unos minutitos. Después tendríamos también otro espacio. De Antonio Turrén, el doctor, el jueves vamos a tener una conferencia, la milpa intercalada con árboles frutales, y ahí vamos a poder continuar. Seguimos rápido con esto que nos están preguntando. Dice, ¿cómo le hacen otros países? Japón con pequeñas superficies, Inglaterra, poca preparación.
algún modelo de otro país para seguirlo y no esperar tanto? Manuel. Te voy a comentar el caso de Japón, que de verdad es un caso de, pues para nosotros de locura. Japón protege exclusivamente el arroz, nada más. El resto se va por el mercado. Y lo protege de una manera muy especial. Al productor japonés eh, le paga un precio que define el gobierno japonés, que dos, normalmente es 2 veces el precio internacional, el doble, es el que le pagan al productor japonés. Entonces, un subsidio monumental para el productor japonés. Y le da otro subsidio al consumidor japonés porque el arroz en Japón cuesta 30% abajo del precio internacional. Entonces, otro subsidio importantísimo para el arroz, pero solamente para el arroz, que es la base de su alimentación, así como para nosotros es el maíz, para ellos es el arroz. Entonces, al productor le duplica el precio internacional y al consumidor le baja el precio internacional del arroz. Entonces, el productor puede comprar arroz muy barato, pero eso significa una carretada de dinero que lo puede hacer Japón porque tiene una producción industrial espectacular. Japón, el sector, la producción de alimentos es un sector chiquititito comparado con el resto de la economía. Entonces puede hacer ese tipo de gastos, pero pues, además eso es estabilidad social y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos, pero es el caso espectacular de Japón, ¿eh? En el caso de Europa, Europa protege dos productos, trigo y leche. El resto se va por los mercados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no protegemos ninguno. Todos estamos sujetos al precio internacional. ¿Por qué? Porque hacer ese tipo de políticas cuesta muchísimo dinero, ¿eh? Es decir, ahí es donde entra la parte fiscal. ¿Qué tanto del presupuesto va destinado para el asunto de alimentos? Y entonces ahí entran una serie de configuraciones que nosotros no tenemos. En todos estos países, los alimentos están considerados como un asunto de seguridad nacional. Así de sencillo, ¿eh? De seguridad nacional. Tan importante el asunto de alimentos que le dan ese tipo como la protección del territorio del país. Es un asunto de seguridad nacional. Nosotros no tenemos esas dimensiones todavía. Yo creo que algún día la vamos a tener que hacer porque tiene que ser. El estómago no espera lógicas internacionales ni de bla, bla, bla. El estómago simplemente se sienta y empieza a comer 3 veces al día, man. ¿Eh? Entonces, esos son dos esquemas que tienen estos países y el propio Estados Unidos. La protección que tiene Estados Unidos para el sector alimentos es, vaya, estamos hablando de algo así como 100,000 millones de dólares, ¿eh? Año. Por año, ¿eh? Eso es. Jimmy, Perfecto. Jimmy, Adelante. Sí, Ismael. Sí, gracias. Bueno, yo quiero, sin que desde luego signifique que estoy cerrando la reunión, pero yo quiero felicitar en nombre de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, felicitar Gracias, al Ismael. doctor Manuel Villaiza por esta extraordinaria participación. Quiero decirle que tenemos más de 220 personas conectadas para el día y la hora, que es un número bastante importante de gente que está conectada escuchando esta conferencia. Y bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la calidad
del contenido que se ha expuesto. Decirles a todos que se está grabando esta conferencia y que estaría disponible en nuestra página web. Y que bueno, pues la idea es que todo este acervo, todo este conjunto de conocimientos que se están obteniendo aquí quede disponible para todos. Eso sería mi comentario y agradecerle, doctor. Gracias, Ismael. Estoy viendo ahí atrás que tienes una foto de Don Marte R. Gómez. ¿Eh? Así es. Pues y del otro lado está Zapata. Sí. Qué mejor para un agrónomo, man. Mi paisano, Marte R. Gómez. Sí. Sí, gracias. Efectivamente. Gracias, Ismael. Pues seguimos ya 2 minutitos nada más para felicitarte, Manuel. Lo que decía ahorita Ismael, el ingeniero Ismael, de la audiencia que tenemos, hay más preguntas, más comentarios. Creo yo que por cuestiones ya de tiempo estaríamos tomando nota. Por cuestiones de tiempo estaríamos tomando nota, te haríamos llegar algunas de las preguntas que ya no vamos a tener oportunidad de hacértelas en este momento, y ya con las respuestas que nos hagas favor de hacer, las estaremos enviando nosotros a los compañeros que están participando. Te mandan muchas felicitaciones, dicen las políticas públicas debieran reconocer situación mundial del mercado. Un abrazo. Pues, dice ya una pregunta una que contestaste, ¿verdad? Gracias por la respuesta, por lo menos hay esperanza. Entonces, ojalá no rebase pues los 25 o 30 años. Esperemos. Excelente conferencia que aporta y sistematiza la realidad del campo mexicano. Felicidades por la conferencia. En fin, pues todo es en este sentido, Manuel. Agradecemos mucho tu participación. ¿Quieres participar, Edgar? A ver si quieres rapidito, de favor. Muy rápido. Puse la manita desde hace rato y ayer también la puse, y cuando pone uno la manita significa que uno quiere participar. Supongo yo que porque uno no está familiarizado con esta tecnología, pero bueno, yo solamente también, igual que Ismael, a nombre de la Federación, agradecer la participación del doctor Villaiza. Nos ha explicado el ABC en una conferencia muy, pues relativamente breve, pero muy explicativa. Yo más que nada quisiera pedir que si de manera no recurrente, porque sería molestarlo, quitarle su tiempo al doctor, que es tan valioso, dar algunas de estas explicaciones de carácter económico que muchas veces los agrónomos poco entendemos o poco nos metemos. Simplemente eso era a nombre de la Federación, si fuera posible en algún momento dado, en otro momento, pues tenerlo como un conferencista de los plus, de los estrella, que pueden darnos luz a lo que a veces pocos entendemos al respecto. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Desde luego que estoy disponible para todo, de verdad. Son temas que a mí me apasionan, man. Claro, lo apoyamos eso, ¿eh? Muy bien.